Hola a todos, bienvenidos al canal donde las historias cobran vida y tocan el corazón. Prepárense para un viaje lleno de océano de emociones. Comencemos. En pleno vuelo, un joven de 12 años de edad se vio enfrentado a una de las situaciones más extremas y decisivas que una persona pueda imaginar: tomar el control de un avión comercial tras el desmayo de los pilotos. Este caso no solo fue una proeza técnica, sino un desafío psicológico monumental. En cuestión de segundos, el niño tuvo que pasar de ser un pasajero a convertirse en el único responsable de la vida de decenas de personas. Este incidente plantea una pregunta fundamental: ¿cómo reaccionamos los seres humanos cuando nos enfrentamos a situaciones de vida o muerte? ¿De qué manera nuestro cerebro se adapta y toma decisiones bajo un estrés tan inmenso? Este caso se convierte en un punto de partida para explorar cómo la psicología humana se manifiesta en momentos de crisis. Declaración del tema: la psicología de las decisiones en emergencias. El propósito de este video es profundizar en los procesos psicológicos que subyacen a la toma de decisiones en situaciones extremas, con un enfoque particular en cómo un niño de 12 años fue capaz de gestionar el estrés y actuar bajo una presión descomunal. La toma de decisiones durante emergencias, como esta, involucra tanto factores biológicos como cognitivos, y analizar cómo nuestro cerebro responde ante el peligro puede ofrecernos valiosas lecciones, no solo para la psicología, sino también para la práctica médica, la educación y otros campos donde el estrés extremo pueda ser un factor determinante. Es importante entender que las decisiones que tomamos bajo presión no son simples. Se basan en una compleja interacción entre nuestras experiencias pasadas, nuestra capacidad cognitiva y las respuestas automáticas de nuestro cuerpo ante situaciones de peligro. En este sentido, el joven que asumió el control del avión representa un caso ejemplar para estudiar cómo los seres humanos, incluso aquellos sin experiencia en una tarea específica, pueden tomar decisiones trascendentales bajo condiciones extremas. Beneficio principal: aunque aprenderemos. Este video tiene como objetivo proporcionar una visión más profunda sobre los mecanismos psicológicos que entran en juego en situaciones de emergencia, desde el aumento de la adrenalina hasta los procesos de toma de decisiones bajo un intenso estrés. Exploraremos cómo el cerebro humano se adapta y actúa en momentos de crisis. Al final, comprenderemos mejor cómo la mente humana puede superar obstáculos aparentemente insuperables y por qué algunas personas parecen mantener la calma y tomar decisiones acertadas en circunstancias donde otros podrían fallar. Lo que aprenderemos aquí no solo es aplicable a situaciones extremas como la de este vuelo, sino que también puede ayudarnos a entender cómo mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros enfrenta momentos de estrés y presión, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o en momentos de crisis global. Conocer cómo funciona nuestra mente en estas circunstancias puede hacernos más conscientes de nuestras reacciones y ayudarnos a actuar de manera más eficaz y racional cuando más lo necesitamos. Al reflexionar sobre lo ocurrido en este vuelo, es esencial comprender las respuestas fisiológicas y psicológicas que enfrentó el joven piloto. ¿Cómo se activa el cerebro ante el peligro? ¿Qué mecanismos desencadenan las decisiones rápidas y a veces instintivas cuando no hay tiempo para deliberar? En el próximo capítulo, exploraremos cómo el cerebro humano responde al estrés y cómo esos procesos afectan nuestras decisiones bajo presión. El vuelo que involucró al joven de 12 años no solo fue un accidente aeronáutico, sino una situación de vida o muerte para todos los que estaban a bordo. Mientras viajaban a más de 30,000 pies de altura, los pilotos del avión perdieron el conocimiento debido a una emergencia médica no prevista. Lo que podría haber sido un desastre inevitable se transformó en una historia de milagro. Gracias a la calma y el coraje de un niño inesperadamente llamado a la acción, en ese momento crítico, el joven fue contactado por el controlador de tráfico aéreo, quien, con voz firme pero tranquilizadora, le explicó los pasos para tomar el mando de la aeronave. No tenía experiencia alguna en pilotaje ni formación en aviación, pero tenía algo fundamental: la capacidad de escuchar, seguir instrucciones y mantener la calma en medio de una tormenta de adrenalina. La situación era desesperante en el avión. Sin pilotos capacitados,
volaba a través de cielos desconocidos, y el tiempo apremiaba. Si el joven no lograba seguir las indicaciones y aterrizar el avión con éxito, las consecuencias habrían sido trágicas. Sin embargo, el niño, bajo una tensión inimaginable, demostró una sorprendente capacidad de mantener el enfoque, tomando decisiones cruciales con la misma calma que si estuviera resolviendo un problema de matemáticas en su salón de clases. La presión del momento en tomar decisiones en un contexto extremo. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras mentes operan en situaciones límite, mientras que la mayoría de las personas podría sentirse paralizada por el miedo o la incertidumbre. Este joven logró encontrar una especie de equilibrio entre la ansiedad del momento y la necesidad urgente de tomar decisiones claras. Aquí entran en juego los mecanismos de adaptación del cerebro humano, que no solo reaccionan al miedo, sino que también buscan encontrar soluciones rápidas y eficaces ante una crisis. La presión del momento puede tener efectos devastadores en la capacidad de toma de decisiones. De hecho, muchas personas se sienten completamente incapaces de reaccionar adecuadamente cuando se enfrentan a situaciones inesperadas o de alto riesgo. El joven piloto, sin embargo, actuó de manera extraordinaria, y su respuesta se debe, en parte, a cómo su cerebro manejó el estrés. Aunque su formación técnica era mínima, su capacidad para escuchar y procesar información, combinarla con las instrucciones del controlador aéreo y mantener su calma, le permitió asumir el mando. Aspectos psicológicos de la emergencia en cómo afectan nuestras decisiones bajo estrés. Cuando hablamos de decisiones bajo estrés, nos referimos a un proceso complejo que involucra tanto la respuesta fisiológica como la cognitiva. El cerebro humano, en situaciones extremas, entra en lo que se conoce como modo de supervivencia, donde el cuerpo se prepara para enfrentar lo que percibe como una amenaza inmediata. Esto activa un conjunto de respuestas automáticas, como la liberación de adrenalina y cortisol, que afectan profundamente nuestra capacidad para pensar de manera racional. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta reacción fisiológica no siempre es un obstáculo. En algunos casos, puede ayudarnos a actuar con rapidez y de manera efectiva. El joven que asumió el control del avión fue un claro ejemplo de cómo la mente humana puede adaptarse y encontrar formas de gestionar las demandas emocionales y cognitivas de una crisis. Su respuesta no fue producto de una reflexión prolongada ni de un análisis detallado, sino de la capacidad del cerebro para procesar rápidamente la información disponible y tomar una decisión lo más eficiente posible en circunstancias extremas. El desafío al que se enfrentó este niño no fue solo físico, sino también mental. La habilidad para manejar las emociones, la ansiedad y el miedo en situaciones de alta presión es un aspecto crucial de la psicología de la emergencia. Mientras más profunda sea la comprensión de cómo funciona el cerebro bajo estrés, más efectivos podremos ser al tratar de intervenir en situaciones donde las decisiones pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. El papel de la experiencia. ¿Es necesaria una formación formal para tomar decisiones críticas? Un aspecto fascinante de este caso es la falta de experiencia formal del joven en situaciones de emergencia o pilotaje. ¿Cómo, entonces, fue capaz de asumir el control de una aeronave en pleno vuelo? La respuesta se encuentra en la capacidad del cerebro humano para adaptarse y aprender rápidamente, incluso sin entrenamiento previo. Este fenómeno está relacionado con el concepto de aprendizaje implícito y aprendizaje rápido, que hace referencia a la habilidad de adquirir habilidades o tomar decisiones de manera rápida y eficaz, sin un conocimiento profundo en un área específica. En este caso, aunque el joven no era piloto, su capacidad para seguir las instrucciones del controlador aéreo y aplicar su lógica básica le permitió gestionar una tarea compleja y potencialmente mortal. De manera interesante, este tipo de capacidad no es exclusiva de los niños. Todos los seres humanos tienen el potencial de aprender y adaptarse a nuevas situaciones, incluso cuando no están completamente preparados. Este fenómeno pone de relieve la increíble flexibilidad del cerebro humano y cómo, bajo presión, podemos acceder a conocimientos y habilidades que, en un contexto normal, podrían parecer inaccesibles. Conclusión del capítulo AN, el desafío psicológico de una emergencia. El caso del joven piloto es un claro recordatorio de la increíble capacidad de adaptación de la mente humana.
Este incidente nos enseña que, en momentos de crisis, el cerebro no solo lucha por la supervivencia, sino que también busca soluciones, a menudo de manera más efectiva de lo que imaginamos. La próxima vez que nos enfrentemos a una situación de estrés extremo, podríamos descubrir que, al igual que el joven, en este vuelo, somos capaces de superar nuestras limitaciones y tomar decisiones que salven vida. Como hemos visto en este capítulo, el cerebro humano tiene una capacidad notable para adaptarse a situaciones de estrés extremo. Pero, ¿qué sucede cuando esa presión se convierte en un elemento abrumador? ¿Cómo nos afecta el miedo, la ansiedad y la adrenalina en el proceso de toma de decisiones? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el miedo y la ansiedad impactan nuestra capacidad para pensar y decidir en momentos de crisis. Cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia, como la que vivió el joven piloto de 12 años, nuestro cuerpo y mente reaccionan de manera inmediata para intentar preservar la vida. Este mecanismo está profundamente arraigado en nuestra biología y es el resultado de millones de años de evolución. La respuesta al estrés se activa a través de un complejo sistema neuroendocrino que involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol. La adrenalina es una hormona que prepara al cuerpo para la acción rápida, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las vías respiratorias y moviliza energía almacenada en el cuerpo. Por otro lado, el cortisol ayuda a mantener niveles elevados de glucosa en la sangre, proporcionando energía sostenida para enfrentar una amenaza prolongada. Estas hormonas son esenciales para activar la respuesta de lucha o huida, que prepara al individuo para reaccionar ante peligros inminentes. En el caso del joven piloto, la liberación de adrenalina habría incrementado su estado de alerta y mejorado temporalmente su capacidad para procesar información rápidamente. Sin embargo, niveles elevados de cortisol podrían haber tenido un impacto más duradero, afectando su capacidad de concentración y memoria a corto plazo. Este delicado equilibrio hormonal es crucial para entender cómo reaccionamos en situaciones de alta presión. Procesos cognitivos bajo presión. La presión extrema no solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestras capacidades cognitivas. Cuando estamos bajo estrés, el cerebro se enfoca en procesar información esencial para la supervivencia inmediata, relegando otras funciones a un segundo plano. Este fenómeno se conoce como tunneling cognitivo, donde la atención se centra en un número limitado de estímulos relevantes, disminuyendo la capacidad para considerar otras variables. En situaciones de emergencia, como la que enfrentó el joven piloto, esta reducción de la atención puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, permite concentrarse en las instrucciones críticas necesarias para resolver la crisis. Por otro lado, puede limitar la capacidad para percibir información adicional que podría ser útil, como señales visuales o auditivas, fuera del alcance de la concentración inmediata. Además, el estrés puede afectar la memoria de trabajo, que es esencial para mantener y manipular información a corto plazo. En el contexto del vuelo de emergencia, el joven probablemente dependió en gran medida de la memoria de trabajo para seguir las instrucciones del controlador de tráfico aéreo y ejecutar las acciones necesarias para aterrizar el avión. La capacidad de retener y procesar esta información en tiempo real fue fundamental para el éxito de su intervención. Respuestas instintivas versus racionales en momentos de crisis. El cerebro humano debe decidir rápidamente entre respuestas instintivas y racionales. Las respuestas instintivas, gobernadas por el sistema límbico y en particular por la amígdala, son rápidas y automáticas, diseñadas para enfrentar amenazas inmediatas, sin necesidad de un pensamiento consciente. Por otro lado, las respuestas racionales son el resultado de un procesamiento más deliberado en el córtex prefrontal, donde se evalúan las opciones y se toman decisiones informadas. En el caso del joven piloto, su capacidad para actuar de manera racional, a pesar de la extrema presión, sugiere una interacción efectiva entre estas dos partes del cerebro. Aunque es probable que sus respuestas iniciales fueran instintivas, la clara comunicación con el controlador de tráfico aéreo y la necesidad de seguir instrucciones específicas habrían activado procesos racionales que le permitieron ejecutar las acciones necesarias para aterrizar el avión de manera segura. Este equilibrio entre instinto y razón es crucial en situaciones de alta presión.
Demasiado énfasis en las respuestas instintivas puede llevar a acciones impulsivas y potencialmente peligrosas, mientras que una sobrecarga de procesamiento racional puede resultar en parálisis por análisis, donde la toma de decisiones se ve obstaculizada por la excesiva deliberación. Neurociencia y decisión en crisis. La neurociencia proporciona una comprensión más profunda de cómo el cerebro maneja las decisiones en momentos de crisis. Estudios han demostrado que en situaciones de emergencia, ciertas áreas del cerebro se activan de manera específica para facilitar una respuesta rápida y eficaz. El córtex prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la planificación y el control de impulsos, juega un papel crucial en la toma de decisiones racionales. Al mismo tiempo, la amígdala procesa emociones como el miedo y la ansiedad, que pueden influir en nuestras respuestas automáticas. En emergencias, el córtex prefrontal puede verse comprometido debido al exceso de estrés, lo que dificulta la deliberación consciente y favorece respuestas más automáticas. Sin embargo, en casos excepcionales, como el del joven piloto, el cerebro puede superar estos obstáculos mediante la movilización de recursos cognitivos adicionales y la utilización de estrategias de afrontamiento aprendidas. La plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, también juega un papel importante. En situaciones de alta presión, el cerebro puede reorganizar sus patrones de activación para priorizar la información y las respuestas necesarias para enfrentar la crisis. Este fenómeno puede explicar cómo, a pesar de la falta de experiencia, el joven fue capaz de manejar la situación de manera efectiva. El papel de la resiliencia y la preparación mental. La resiliencia, o la capacidad de recuperarse de situaciones adversas, es otro factor crucial en la toma de decisiones bajo estrés. Las personas resilientes son capaces de mantener una perspectiva positiva y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. En el contexto del joven piloto, aunque no tenía una formación formal en pilotaje, su capacidad para adaptarse y mantener la calma podría estar vinculada a niveles innatos de resiliencia y a una mentalidad de resolución de problemas. Además, la preparación mental a través de técnicas como la visualización, la meditación y el entrenamiento en situaciones simuladas puede fortalecer la capacidad del cerebro para manejar el estrés. Aunque en este caso específico, el joven no pudo haber recibido un entrenamiento formal. La exposición a entornos estructurados y la práctica de habilidades básicas de resolución de problemas en su vida cotidiana podrían haber contribuido a su capacidad para actuar bajo presión. Impacto de la edad en la respuesta al estrés. La edad también es un factor que influye en la respuesta al estrés. Los niños y adolescentes, aunque a menudo se consideran más vulnerables al estrés, pueden demostrar una sorprendente capacidad de adaptación y resiliencia. El cerebro de un joven está en pleno desarrollo, lo que le permite una mayor flexibilidad cognitiva y una capacidad más rápida para aprender y adaptarse a nuevas situaciones. En el caso del joven piloto, su juventud pudo haber sido una ventaja en términos de plasticidad cerebral y capacidad de aprendizaje rápido. Además, la falta de experiencia previa en situaciones estresantes podría haber reducido el riesgo de respuestas condicionadas negativas, permitiéndole abordar la crisis con una mente más abierta y menos prejuicios preexistentes. Conclusión del capítulo Han. La complejidad de la decisión humana en crisis. Entender la psicología detrás de la toma de decisiones en situaciones de emergencia revela la complejidad y la sofisticación del cerebro humano. El equilibrio entre respuestas instintivas y racionales, la influencia de las hormonas del estrés y la capacidad de resiliencia y adaptación son todos componentes esenciales que determinan cómo actuamos en momentos críticos. El caso del joven piloto de 12 años no solo es una historia de heroísmo, sino también una ventana a las profundidades de la psicología humana bajo presión extrema. A través de la lente de la neurociencia y la psicología cognitiva, podemos apreciar cómo, incluso en las circunstancias más adversas, el cerebro humano posee la capacidad de movilizar recursos internos para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Habiendo explorado cómo el cerebro reacciona y toma decisiones bajo estrés extremo, es fundamental profundizar en los aspectos emocionales que acompañan estas respuestas.
¿De qué manera el miedo y la ansiedad afectan nuestra capacidad para pensar con claridad y tomar decisiones racionales? En el próximo capítulo analizaremos el impacto del miedo y la ansiedad en la toma de decisiones durante emergencias aéreas y otras crisis. El impacto del miedo en la capacidad cognitiva. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas que experimenta el ser humano. Está profundamente arraigado en nuestro instinto de supervivencia y desempeña un papel crucial en cómo respondemos a situaciones de peligro. Cuando una persona se enfrenta a una amenaza inmediata, como en el caso del joven piloto que asumió el control del avión, el miedo puede tener un impacto significativo en su capacidad para pensar y actuar con claridad. El miedo intenso puede interferir con las funciones cognitivas superiores, como la memoria de trabajo y la toma de decisiones racionales. En condiciones de miedo extremo, el cerebro prioriza la respuesta rápida para enfrentar la amenaza, a menudo a expensas de la deliberación lógica. Este fenómeno se conoce como bloqueo de la función ejecutiva, donde las capacidades de planificación y análisis se ven comprometidas por la urgencia de reaccionar al peligro. En el contexto del joven piloto, es probable que experimentara un miedo profundo al enfrentarse a la responsabilidad de aterrizar el avión sin formación previa. Sin embargo, sorprendentemente, pudo superar este obstáculo y mantener la concentración necesaria para seguir las instrucciones del controlador de tráfico aéreo. Este hecho plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que alguien tan joven y sin experiencia maneje efectivamente el miedo en una situación tan crítica? Ansiedad y reducción de la capacidad de juicio. La ansiedad, a menudo confundida con el miedo, también juega un papel significativo en cómo tomamos decisiones bajo presión. Mientras que el miedo es una respuesta a una amenaza inmediata, la ansiedad es una reacción anticipatoria a una amenaza percibida. Ambas emociones pueden tener efectos debilitantes sobre la capacidad de juicio, pero operan de maneras ligeramente diferentes. La ansiedad puede generar pensamientos catastróficos y una sobreestimación de los riesgos, lo que puede llevar a una parálisis en la toma de decisiones. En situaciones de alta presión, como la emergencia aérea descrita, la ansiedad puede nublar la claridad mental y dificultar la priorización de acciones necesarias para resolver la crisis. No obstante, en el caso del joven piloto, la ansiedad pudo haber sido mitigada por factores como la comunicación efectiva con el controlador y la necesidad imperiosa de actuar. La capacidad de manejar la ansiedad en tales circunstancias puede estar influenciada por la autoconfianza y la resiliencia emocional. El joven, a pesar de su falta de experiencia, pudo haber confiado en las instrucciones recibidas y en su propia capacidad para seguirlas, reduciendo así el impacto negativo de la ansiedad en su desempeño. El papel de la autoconfianza en momentos de crisis. La autoconfianza es un factor clave que puede determinar cómo una persona maneja el miedo y la ansiedad en situaciones de emergencia. Tener confianza en las propias habilidades y en la capacidad para enfrentar desafíos puede contrarrestar los efectos paralizantes del miedo y la ansiedad. En el caso del joven piloto, la autoconfianza probablemente jugó un papel esencial. Aunque no tenía experiencia previa en pilotaje, su disposición para escuchar y seguir las instrucciones del controlador de tráfico aéreo reflejaba una creencia en su capacidad para manejar la situación. Esta confianza no necesariamente proviene de un conocimiento profundo del tema, sino de la capacidad para confiar en el proceso y en las indicaciones recibidas. La preparación mental y la capacidad de adaptación son componentes fundamentales de la autoconfianza en momentos de crisis. La habilidad para mantener la calma, enfocarse en las tareas inmediatas y adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias son habilidades que pueden desarrollarse a través de la experiencia y el entrenamiento. Aunque en este caso particular, el joven pudo haber recurrido a estrategias innatas de afrontamiento. El proceso de adaptabilidad en momentos de pánico. La adaptabilidad es la capacidad de ajustarse a nuevas condiciones y superar obstáculos inesperados. En situaciones de pánico, la adaptabilidad se manifiesta en la habilidad para modificar rápidamente las estrategias de comportamiento y pensamiento para enfrentar la crisis de manera efectiva. El joven piloto demostró una adaptabilidad notable al asumir el control del avión. A pesar de no tener conocimientos técnicos, fue capaz de integrar la información proporcionada por el controlador de tráfico aéreo y aplicar las instrucciones de manera efectiva.
Esta capacidad de adaptación puede estar relacionada con la flexibilidad cognitiva, que es la habilidad para cambiar de perspectiva o enfoque cuando las circunstancias lo requieren. La adaptabilidad en momentos de pánico también implica la capacidad de priorizar tareas y mantener un enfoque claro en los objetivos inmediatos. En el contexto de la emergencia aérea, esto significaba seguir las instrucciones paso a paso para aterrizar el avión de manera segura, sin distraerse con pensamientos secundarios o temores paralizantes. Estrategias para manejar el miedo y la ansiedad en situaciones de emergencia existen. Diversas estrategias que pueden ayudar a las personas a manejar el miedo y la ansiedad en situaciones de alta presión. Estas técnicas pueden ser especialmente útiles para profesionales que enfrentan emergencias regularmente, como pilotos, médicos y equipos de rescate, pero también pueden aplicarse en la vida cotidiana para mejorar la resiliencia emocional. Respiración profunda y controlada técnicas de respiración pueden ayudar a reducir la ansiedad y restaurar la calma. Respirar profundamente y de manera controlada puede disminuir la respuesta fisiológica al estrés, reduciendo los niveles de cortisol y adrenalina en el cuerpo. Visualización positiva, imaginar escenarios exitosos y visualizar los pasos necesarios para alcanzarlos. Puede aumentar la autoconfianza y preparar la mente para actuar de manera efectiva bajo presión. Focalización en el presente, mantener la atención en el momento actual y en las tareas inmediatas. Puede prevenir que la mente se sobrecargue con pensamientos negativos o anticipatorios sobre el futuro. Entrenamiento en simulaciones de emergencia. Participar en simulaciones y entrenamientos puede preparar a las personas para enfrentar situaciones de crisis de manera más eficiente, reduciendo la ansiedad a través de la familiaridad con el proceso. Desarrollo de la resiliencia emocional. Fortalecer la resiliencia emocional mediante la práctica de la gratitud. El autocuidado y el establecimiento de redes de apoyo puede mejorar la capacidad de una persona para manejar el estrés y recuperarse de experiencias traumáticas. El equilibrio entre el miedo y la acción efectiva. Aunque el miedo y la ansiedad pueden tener efectos debilitantes, también pueden servir como motivadores para la acción efectiva cuando se gestionan adecuadamente. El equilibrio entre reconocer y controlar estas emociones es fundamental para la toma de decisiones racionales en situaciones de emergencia. El caso del joven piloto ilustra cómo es posible transformar una respuesta emocional intensa en una acción positiva y salvadora. Al reconocer el miedo y la ansiedad, pero no dejarse dominar por ellos, se puede mantener el control y actuar de manera efectiva. Este equilibrio se logra a través de una combinación de autoconfianza, adaptabilidad y el uso de estrategias de afrontamiento adecuada. El papel del entrenamiento y la preparación mental. El entrenamiento y la preparación mental son componentes esenciales para manejar el miedo y la ansiedad en situaciones de emergencia. Aunque el joven piloto no tenía formación previa en pilotaje, su capacidad para seguir instrucciones y mantener la calma sugiere que alguna forma de preparación mental, ya sea formal o informal, fue crucial para su éxito. Para los profesionales que regularmente enfrentan situaciones de alta presión, el entrenamiento en técnicas de manejo del estrés puede mejorar significativamente su desempeño. Programas de entrenamiento que incluyen simulaciones de emergencia, ejercicios de respiración y estrategias de visualización pueden preparar a los individuos para reaccionar de manera efectiva cuando se enfrentan a crisis reales. Conclusión del capítulo A. La influencia del miedo y la ansiedad en la toma de decisiones. El miedo y la ansiedad son emociones poderosas que influyen profundamente en nuestra capacidad para tomar decisiones en situaciones de emergencia. Sin embargo, cuando se gestionan adecuadamente, estas emociones pueden ser transformadas en impulsores de acción efectiva y decisiones racionales. El caso del joven piloto demuestra que, incluso en las circunstancias más desafiantes, es posible superar el miedo y la ansiedad para actuar de manera decisiva y salvar vidas. Comprender cómo el miedo y la ansiedad afectan nuestra cognición y aprender a manejarlos puede ser crucial para mejorar nuestra capacidad de respuesta en situaciones de alta presión. En el próximo capítulo, profundizaremos en los modelos psicológicos de la toma de decisiones bajo estrés, analizando cómo estos marcos teóricos se aplican al caso del joven piloto y qué lecciones podemos extraer para futuras emergencias.
habiendo explorado cómo el miedo y la ansiedad impactan nuestra capacidad para tomar decisiones racionales en momentos de crisis. Es fundamental entender los modelos psicológicos que explican la toma de decisiones bajo estrés. ¿Qué teorías nos ayudan a comprender mejor este proceso? ¿Y cómo se aplican en situaciones reales? En el próximo capítulo, analizaremos en detalle el modelo de decisión bajo estrés de James Gross y otros factores que influyen en las decisiones durante emergencias. Modelo de decisión bajo estrés de James Gross. La toma de decisiones en situaciones de alto estrés es un área fascinante dentro de la psicología cognitiva. Uno de los modelos más influyentes en este campo es el modelo de decisión bajo estrés propuesto por James Gross. Este modelo busca explicar cómo las personas toman decisiones rápidas y efectivas cuando están bajo una presión extrema, como en el caso del joven piloto que asumió el control del avión. El modelo de Gross se basa en la premisa de que el estrés afecta tanto el proceso cognitivo como emocional de una persona, influyendo directamente en su capacidad para tomar decisiones. Gross. Existen 3 fases principales en la toma de decisiones bajo estrés en percepción de la amenaza. En esta fase, el individuo reconoce una situación como peligrosa o estresante. El cerebro activa automáticamente la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol que preparan al cuerpo para reaccionar rápidamente. Evaluación de opciones. Una vez que la amenaza es percibida, el individuo comienza a evaluar las posibles acciones a tomar. Esta evaluación se realiza de manera rápida y, a menudo, automática, basándose en experiencias pasadas y en la información disponible en ese momento. Ejecución de la decisión AN. Finalmente, se toma una decisión y se ejecuta la acción necesaria para enfrentar la situación. Esta fase requiere una rápida movilización de recursos cognitivos y físicos para implementar la decisión de manera efectiva. En el caso del joven piloto, podemos observar cómo este modelo se aplicó de manera práctica. Al percibir la emergencia aérea, el niño experimentó una respuesta de estrés inmediata, que lo preparó para actuar. Luego, evaluó rápidamente las instrucciones proporcionadas por el controlador de tráfico aéreo y finalmente, ejecutó las acciones necesarias para aterrizar el avión de manera segura. Factores que influyen en la decisión en situaciones de crisis. Diversos factores psicológicos influyen en la toma de decisiones durante una crisis. Estos factores pueden determinar la efectividad y rapidez con la que una persona responde ante una emergencia. A continuación, se detallan algunos de los más relevantes en contexto de la situación. El entorno en el que se presenta la crisis puede influir significativamente en la toma de decisiones. En el caso del joven piloto, el contexto específico del vuelo, incluyendo la altura, la velocidad y las condiciones meteorológicas, jugaron un papel crucial en las decisiones que tomó. Personalidad del individuo en rasgos como la resiliencia, la autoconfianza y la capacidad de adaptación son esenciales en situaciones de estrés. Personas con alta resiliencia tienden a mantener la calma y a encontrar soluciones efectivas rápidamente. Experiencia y entrenamiento. Y la experiencia previa y el entrenamiento en situaciones de emergencia pueden mejorar la capacidad de una persona para tomar decisiones acertadas. Aunque el joven piloto no tenía formación formal, su capacidad para seguir instrucciones detalladas y su disposición para aprender rápidamente fueron factores clave en su éxito. Capacidad de procesamiento cognitivo. La velocidad y eficiencia con la que una persona procesa la información disponible afectan directamente la calidad de las decisiones tomadas. Bajo estrés, el cerebro tiende a enfocarse en la información más relevante, lo que puede limitar la consideración de otras variables importantes. Apoyo social y comunicación. En la presencia de una figura de autoridad o de apoyo, como el controlador de tráfico aéreo, puede influir positivamente en la toma de decisiones. La comunicación clara y efectiva ayuda a reducir la ansiedad y a proporcionar una guía estructurada para actuar. Decisiones rápidas y el papel de la intuición en situaciones de alta presión, como una emergencia aérea. Las decisiones deben tomarse de manera rápida y eficiente. En estos momentos, la intuición juega un papel fundamental. La intuición es la capacidad de entender o saber algo sin la necesidad de un razonamiento consciente. Es una respuesta inmediata basada en experiencias previas y en el reconocimiento de patrones. El cerebro humano
utiliza la intuición para procesar información rápidamente cuando el tiempo es limitado. Esta capacidad es especialmente útil en situaciones donde el análisis lógico y detallado puede no ser viable. En el caso del joven piloto, su intuición pudo haber sido guiada por las instrucciones del controlador y por una comprensión innata de la necesidad de mantener el control y seguir las indicaciones para aterrizar el avión. Sin embargo, es importante destacar que la intuición debe complementarse con un análisis racional para evitar decisiones impulsivas y potencialmente peligrosas. La combinación de intuición y pensamiento racional permite una respuesta equilibrada y efectiva ante situaciones de crisis. Ejemplo práctico en aplicación del modelo de Gross. En el caso del joven piloto, para ilustrar cómo el modelo de decisión bajo estrés de James Gross se aplicó en el caso del joven piloto, analicemos cada una de las fases del modelo en detalle en percepción de la amenaza. Al darse cuenta de que los pilotos habían perdido el conocimiento, el joven piloto percibió de inmediato la gravedad de la situación. Esta percepción activó su respuesta de estrés, preparándolo para actuar rápidamente. Evaluación de opciones. El joven piloto, aunque sin experiencia, evaluó las opciones disponibles basándose en las instrucciones proporcionadas por el controlador de tráfico aéreo. Su capacidad para procesar esta información rápidamente le permitió identificar las acciones necesarias para aterrizar el avión. Ejecución de la decisión. Siguiendo las indicaciones del controlador, el joven piloto ejecutó las acciones necesarias para reducir la velocidad del avión, estabilizar su trayectoria y realizar un aterrizaje seguro. Su ejecución precisa y calmada fue fundamental para evitar una tragedia. Este ejemplo muestra cómo el modelo de Gross puede aplicarse de manera efectiva para entender las decisiones tomadas en situaciones de alto estrés. La capacidad del joven piloto para percibir la amenaza, evaluar sus opciones y ejecutar una decisión efectiva demuestra la relevancia y aplicabilidad de este modelo en la vida real. Implicaciones del modelo de decisión bajo estrés para profesionales de la salud mental. El modelo de decisión bajo estrés de James Gross tiene importantes implicaciones para los profesionales de la salud mental. Comprender cómo las personas toman decisiones en situaciones de crisis puede ayudar a los psicólogos a desarrollar estrategias más efectivas para apoyar a sus pacientes en momentos de alto desarrollo de estrategias de afrontamiento. Al entender las fases del modelo, los profesionales pueden ayudar a los individuos a desarrollar estrategias que les permitan manejar mejor el estrés y tomar decisiones más acertadas en situaciones de crisis. Entrenamiento en simulaciones de emergencia. Incorporar simulaciones de emergencia en la terapia puede preparar a los pacientes para enfrentar situaciones de estrés de manera más efectiva, reduciendo la ansiedad y mejorando la capacidad de respuesta. Fortalecimiento de la autoconfianza. En trabajar en la autoconfianza y la resiliencia emocional puede mejorar la capacidad de los individuos para manejar el estrés y tomar decisiones racionales bajo presión. Mejora de las habilidades de comunicación. Fomentar habilidades de comunicación efectiva puede facilitar la recepción de instrucciones claras y la toma de decisiones informadas en situaciones de crisis. Conclusión del capítulo. Integrando la teoría y la práctica en la toma de decisiones bajo estrés. El análisis del modelo de decisión bajo estrés de James Gross, en el contexto del joven piloto, nos proporciona una comprensión más profunda de cómo funciona la mente humana en situaciones de emergencia. La capacidad para percibir rápidamente una amenaza, evaluar opciones de manera eficiente y ejecutar decisiones efectivas es esencial para enfrentar crisis de manera exitosa. Este modelo no solo explica cómo el joven piloto pudo gestionar la situación de emergencia, sino que también ofrece una guía para mejorar la toma de decisiones en otros contextos de alta presión. Los profesionales de la salud mental pueden aplicar estos conocimientos para ayudar a sus pacientes a desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia, preparándolos mejor para enfrentar situaciones estresantes en sus vidas personales y profesionales. Además, la combinación de intuición y pensamiento racional, como se observó en el caso del joven piloto, destaca la importancia de equilibrar las respuestas automáticas con un análisis consciente para lograr decisiones más efectivas. Este equilibrio es fundamental para cualquier persona que busque mejorar su capacidad para manejar el estrés
y tomar decisiones acertadas en momentos críticos. Habiendo explorado en profundidad el modelo de decisión bajo estrés de James Gross y su aplicación en el caso del joven piloto, es esencial considerar otros factores que influyen en la toma de decisiones durante emergencia. Cómo interactúan el contexto, la personalidad y el entrenamiento para moldear nuestras respuestas en situaciones de crisis. En el próximo capítulo, examinaremos estos factores en detalle y discutiremos cómo la intuición y las decisiones rápidas se integran en el proceso de toma de decisiones bajo presión, la influencia del controlador de tráfico aéreo en situaciones de emergencia. La comunicación efectiva se convierte en un pilar fundamental para la gestión de la crisis. En el caso del joven piloto de 12 años, la intervención del controlador de tráfico aéreo fue decisiva para el desenlace positivo del incidente. La presencia de una voz calmada, clara y autoritaria por parte del controlador no solo proporcionó instrucciones precisas, sino que también sirvió como un ancla emocional para el joven, ayudándolo a mantener la concentración y la calma necesarias para ejecutar las maniobras de aterrizaje. El rol del controlador de tráfico aéreo en este contexto va más allá de la mera transmisión de información técnica. Su capacidad para comunicar de manera efectiva bajo presión es crucial para guiar a individuos sin experiencia previa en situaciones de alto riesgo. La comunicación efectiva, en estos casos, implica no solo la claridad en las instrucciones, sino también la capacidad de transmitir confianza y seguridad, lo cual puede influir significativamente en la respuesta emocional y cognitiva del receptor. El efecto de la reafirmación, el feedback positivo y la reafirmación juegan un papel esencial en fortalecer la confianza de una persona durante una crisis. En el caso del joven piloto, las palabras de aliento y la confirmación de que estaba realizando las acciones correctas fueron cruciales para mantener su autoestima y reducir la ansiedad. La reafirmación actúa como un refuerzo positivo, ayudando a la persona a creer en sus propias capacidades y a persistir en sus esfuerzos, incluso cuando la situación parece abrumadora. Este efecto de la reafirmación no es exclusivo de situaciones de emergencia aeronáutica. En cualquier contexto de alta presión, ya sea en el ámbito laboral, deportivo o personal, recibir feedback positivo puede mejorar significativamente el rendimiento y la capacidad de afrontamiento. La psicología del refuerzo positivo demuestra que reconocer y validar los esfuerzos de una persona puede incrementar su motivación intrínseca y su resiliencia frente a desafíos futuros. Ejemplos de éxito y fracaso en emergencias para comprender plenamente la importancia de la comunicación y la reafirmación en situaciones de crisis. Es útil analizar otros casos históricos donde la comunicación efectiva o ineficaz ha sido determinante para el éxito o fracaso de una emergencia. Caso del vuelo 1549, US Airways. En 2009, el vuelo 1549 de US Airways sufrió un accidente tras un choque con aves que dañó ambos motores, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson. La comunicación clara y efectiva entre el piloto y el control de tráfico aéreo, así como la respuesta rápida y coordinada de los equipos de rescate, fueron cruciales para salvar todas las vidas a bordo. Este caso resalta cómo una comunicación eficiente y una respuesta estructurada pueden marcar la diferencia en una situación crítica. Incidente del transbordador espacial Challenger. En contraste, el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986 es un ejemplo trágico de cómo la falta de comunicación efectiva puede llevar al fracaso de una misión. Problemas técnicos conocidos no fueron adecuadamente comunicados a los tomadores de decisiones, lo que resultó en la explosión del transbordador poco después del despegue, causando la muerte de todos los miembros de la tripulación. Este incidente subraya la importancia de una comunicación abierta y transparente, especialmente en entornos donde las decisiones rápidas y precisas son vitales. Rescate en los Andes 1972. Otro ejemplo es el famoso rescate de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes. La comunicación entre los sobrevivientes y los equipos de rescate fue fundamental para su supervivencia. A través de mensajes y señales, lograron coordinar esfuerzos para ser localizados y rescatados. Este caso demuestra cómo la comunicación efectiva y la coordinación pueden ser esenciales para superar situaciones de vida o muerte.
Respuesta a la crisis de Chernóbil. Durante la crisis de Chernóbil en 1986, la falta de comunicación oportuna y transparente por parte de las autoridades soviéticas exacerbó la situación, aumentando el número de afectados y complicando los esfuerzos de contención. Este incidente resalta cómo la falta de comunicación efectiva puede no solo impedir la gestión adecuada de una crisis, sino también agravar sus consecuencias. Lecciones aprendidas sobre la comunicación en emergencias. Estos ejemplos ilustran diversas lecciones sobre la importancia de la comunicación en situaciones de crisis. Claridad y concisión. En emergencia, las instrucciones deben ser claras y directas para evitar malentendidos y permitir una acción rápida y efectiva. Confianza y autoridad. La comunicación debe transmitir confianza y autoridad para asegurar que las personas sigan las instrucciones sin dudar. Feedback positivo. Reafirmar las acciones correctas de una persona puede fortalecer su confianza y mejorar su rendimiento. Transparencia y honestidad. La comunicación transparente es crucial para mantener la confianza y facilitar una respuesta coordinada. Entrenamiento y preparación. Tanto los comunicadores como los receptores deben estar preparados para manejar situaciones de alta presión, lo que incluye entrenamiento en comunicación efectiva y manejo del estrés. Aplicación de estas lecciones en el caso del joven piloto. En el caso del joven piloto, la combinación de una comunicación clara por parte del controlador de tráfico aéreo y la reafirmación constante de que estaba realizando las acciones correctas fue esencial para el éxito del aterrizaje. Estas prácticas aseguran que, incluso en circunstancias extremas, la persona que enfrenta la crisis pueda recibir y procesar información de manera eficiente, manteniendo la calma y la concentración necesarias para actuar de manera efectiva. La voz del controlador no solo proporcionó las instrucciones técnicas necesarias, sino que también sirvió como un ancla emocional para el joven, ayudándolo a manejar la ansiedad y el miedo inherentes a la situación. La capacidad del controlador para comunicarse de manera efectiva bajo presión es un testimonio de la importancia de la formación y la preparación en roles críticos, donde la comunicación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Importancia de la capacitación en comunicación para profesionales de emergencia. Para profesionales que regularmente enfrentan emergencias, como controladores de tráfico aéreo, pilotos, médicos y equipos de rescate, la capacitación en comunicación efectiva es indispensable. Estas habilidades deben desarrollarse y perfeccionarse a través de ejercicios prácticos y simulaciones que replican condiciones de alta presión. La capacidad de mantener la calma, transmitir información clara y gestionar las emociones propias y ajenas es fundamental para el éxito en situaciones de crisis. Además, es importante fomentar un entorno donde la comunicación abierta y honesta sea la norma, permitiendo que las personas en roles de liderazgo puedan brindar feedback constructivo y apoyo emocional a quienes están en primera línea durante una emergencia. La creación de protocolos de comunicación bien definidos y la práctica regular de estos protocolos pueden mejorar significativamente la respuesta a las crisis y reducir la posibilidad de errores críticos. Tecnologías y herramientas para mejorar la comunicación en emergencias. La tecnología también juega un papel crucial en la mejora de la comunicación durante emergencia. Herramientas como sistemas avanzados de comunicación por radio, plataformas de mensajería en tiempo real y aplicaciones de coordinación de equipos pueden facilitar una comunicación más eficiente y efectiva. Estas tecnologías permiten una transmisión de información más rápida y precisa, así como una mejor coordinación entre los diferentes equipos involucrados en la respuesta a una crisis. Por ejemplo, en el contexto de la aviación, los sistemas modernos de comunicación y navegación permiten una interacción más fluida entre los pilotos y los controladores de tráfico aéreo, reduciendo la posibilidad de errores de comunicación y mejorando la capacidad para gestionar emergencias de manera efectiva. La implementación de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático también puede ayudar a predecir y gestionar situaciones de emergencia, proporcionando alertas tempranas y recomendaciones basadas en datos en tiempo real. Impacto de la cultura organizacional en la comunicación de emergencia. La cultura organizacional de una entidad también influye significativamente en la efectividad de la comunicación durante emergencia.
Organizaciones que promueven una cultura de transparencia, colaboración y apoyo mutuo tienden a manejar mejor las crisis, ya que los individuos se sienten empoderados para comunicar de manera abierta y eficaz. Por otro lado, culturas organizacionales que reprimen la comunicación o penalizan los errores pueden obstaculizar la respuesta a emergencias, ya que los individuos pueden sentirse inhibidos para expresar preocupaciones o buscar ayuda cuando sea necesario. Fomentar una cultura organizacional que valore la comunicación abierta y la colaboración puede mejorar significativamente la respuesta a emergencias. Esto incluye incentivar la formación continua en habilidades de comunicación, promover el trabajo en equipo y establecer canales de comunicación claros y accesibles para todos los niveles de la organización. Conclusión del capítulo: a la esencia de la comunicación en la gestión de crisis. La comunicación efectiva es un componente esencial en la gestión de cualquier emergencia. El papel del controlador de tráfico aéreo, en el caso del joven piloto de 12 años, ilustra cómo una comunicación clara, calmada y autoritaria puede influir de manera decisiva en el desenlace de una situación crítica. Además, la reafirmación positiva y el feedback constructivo son herramientas poderosas para fortalecer la confianza y mejorar el rendimiento en momentos de alta presión. Los ejemplos históricos de éxito y fracaso en la comunicación durante emergencias subrayan la importancia de preparar a los profesionales para manejar estas situaciones de manera efectiva. La capacitación continua, el desarrollo de una cultura organizacional positiva y la integración de tecnologías avanzadas son estrategias clave para mejorar la comunicación en tiempos de crisis. Al comprender y aplicar estas lecciones, podemos mejorar nuestra capacidad para enfrentar emergencias de manera más efectiva, reduciendo el riesgo de errores críticos y aumentando las posibilidades de un desenlace positivo. La próxima sección se adentrará en cómo el estrés prolongado y la adrenalina afectan la mente humana y cómo estos factores influyen en la toma de decisiones después de los momentos iniciales de pánico. Habiendo explorado cómo la comunicación efectiva y la orientación externa pueden influir decisivamente en la toma de decisiones durante emergencia, es esencial ahora comprender cómo el estrés prolongado y la adrenalina impactan nuestra mente y capacidad de decisión en las etapas posteriores a un pánico inicial. En el próximo capítulo, investigaremos el impacto del estrés prolongado y cómo la mente maneja la adrenalina en situaciones críticas. El estrés y el cerebro, como la adrenalina, afecta el pensamiento en situaciones de emergencia. El estrés juega un papel crucial en la respuesta humana. Cuando nos enfrentamos a una amenaza inmediata, como el caso del joven piloto que asumió el control del avión, nuestro cuerpo libera una serie de hormonas, siendo la adrenalina una de las más destacadas. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y neurotransmisor que prepara al cuerpo para la acción rápida, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando las vías respiratorias y movilizando energía almacenada en los músculos. La liberación de adrenalina tiene efectos inmediatos en el cerebro, mejorando temporalmente la capacidad de enfoque y aumentando la velocidad de procesamiento de información. Esto puede ser beneficioso en situaciones que requieren respuestas rápidas y decisiones instantáneas. Sin embargo, cuando el estrés se prolonga y los niveles de adrenalina se mantienen elevados durante un periodo extendido, pueden surgir efectos adversos que afectan la cognición y el comportamiento. El cerebro, bajo adrenalina en enfoque, impulsividad y riesgos. La adrenalina no solo afecta al cuerpo, sino que también influye significativamente en el funcionamiento cerebral. Durante una situación de alto estrés, la adrenalina potencia la actividad del córtex prefrontal, la región del cerebro responsable de funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos. Esta potenciación puede mejorar la capacidad para concentrarse en tareas críticas y ejecutar acciones necesarias para enfrentar la crisis. Sin embargo, el exceso de adrenalina puede tener efectos contraproducentes. La impulsividad tiende a incrementarse, lo que puede llevar a decisiones precipitadas sin una evaluación adecuada de las consecuencias. Además, la percepción de riesgo puede distorsionarse, haciendo que las personas sobreestimen o subestimen
las amenazas reales. En el contexto del joven piloto, si bien la adrenalina le permitió mantenerse enfocado y seguir las instrucciones del controlador, un exceso de esta hormona podría haber llevado a decisiones impulsivas o a ignorar señales importantes fuera de las instrucciones recibidas. Riesgos de errores bajo estrés prolongado. El estrés prolongado y la constante exposición a niveles elevados de adrenalina pueden aumentar la probabilidad de cometer errores. En situaciones donde la presión es sostenida, como puede ser el manejo continuo de una emergencia aérea, la fatiga mental se convierte en un factor crítico. La fatiga cognitiva reduce la capacidad de concentración, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento de información, lo que puede llevar a lapsos de juicio y errores operativos. Además, el estrés crónico puede afectar la memoria a largo plazo, dificultando la capacidad para aprender de experiencias pasadas y aplicar ese conocimiento en situaciones futuras. En el caso del joven piloto, aunque logró aterrizar el avión exitosamente, una exposición prolongada al estrés podría haber comprometido su capacidad para recordar detalles cruciales o para manejar situaciones similares en el futuro con la misma eficacia. Adaptabilidad a situaciones prolongadas de estrés. A pesar de los riesgos asociados con el estrés prolongado, el cerebro humano posee una notable capacidad de adaptabilidad. Este concepto, conocido como plasticidad cerebral, se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a experiencias y aprendizajes en situaciones de alta presión. Esta adaptabilidad permite que las personas desarrollen nuevas estrategias de afrontamiento y mejoren su resiliencia frente al estrés. El joven piloto, aunque enfrentó una situación extremadamente estresante, demostró una capacidad de adaptación impresionante. Su mente logró reorganizarse para procesar rápidamente las instrucciones del controlador y ejecutar las acciones necesarias para aterrizar el avión. Este tipo de adaptabilidad es fundamental para manejar emergencias prolongadas, ya que permite a las personas mantener la funcionalidad cognitiva y emocional, incluso cuando enfrentan altos niveles de estrés. Estrategias para mejorar la adaptabilidad al estrés prolongado. Existen diversas estrategias que pueden ayudar a mejorar la adaptabilidad al estrés prolongado y a mitigar sus efectos negativos en la cognición y el comportamiento. Entrenamiento en manejo del estrés en programas de entrenamiento que incluyen técnicas de relajación, meditación y mindfulness pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alta presión. Desarrollo de habilidades de resiliencia a fomentar la resiliencia emocional a través de la práctica de la gratitud, el establecimiento de metas realistas y la construcción de una red de apoyo social puede fortalecer la capacidad para enfrentar el estrés de manera efectiva. Simulaciones y entrenamientos prácticos. Participar en simulaciones de emergencia y ejercicios prácticos permite a las personas familiarizarse con situaciones de alto estrés, mejorando su capacidad para responder de manera rápida y eficiente cuando ocurran crisis reales. Mantenimiento de la salud física. Una buena salud física es fundamental para manejar el estrés prolongado. Ejercicio regular, una dieta equilibrada y un sueño adecuado contribuyen a mantener un estado mental y físico óptimo, reduciendo la vulnerabilidad al estrés. Técnicas de respiración y control de la ansiedad. Aprender y practicar técnicas de respiración profunda y control de la ansiedad puede ayudar a regular la respuesta fisiológica al estrés, disminuyendo los niveles de adrenalina y cortisol en el cuerpo. El papel de la educación y la preparación en la adaptabilidad al estrés. La educación y la preparación son componentes esenciales para mejorar la adaptabilidad al estrés prolongado. Entender cómo funciona el estrés y sus efectos en la mente y el cuerpo permite a las personas desarrollar estrategias más efectivas para manejarlo. Además, la formación en habilidades específicas para enfrentar crisis puede aumentar la confianza y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. En el contexto de la aviación, por ejemplo, los pilotos reciben un entrenamiento exhaustivo, no solo en aspectos técnicos, sino también en manejo del estrés y toma de decisiones bajo presión. Este enfoque integral prepara a los pilotos para enfrentar emergencias de manera más eficaz, minimizando el riesgo de errores y mejorando las posibilidades de un desenlace exitoso.
Impacto del estrés prolongado en diferentes grupos demográficos. El impacto del estrés prolongado puede variar significativamente entre diferentes grupos demográficos, incluyendo edad, género y antecedentes culturales. Por ejemplo, los jóvenes, como el piloto de 12 años, pueden mostrar una mayor plasticidad cerebral y capacidad de adaptación, pero también pueden ser más vulnerables a los efectos negativos del estrés crónico si no reciben el apoyo adecuado. Los adultos mayores, por otro lado, pueden tener una mayor acumulación de estrés a lo largo de sus vidas, lo que puede afectar su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones de alta presión. Entender estas diferencias es crucial para desarrollar estrategias de manejo del estrés que sean efectivas y apropiadas para cada grupo demográfico. El papel del apoyo social en la gestión del estrés prolongado. El apoyo social es un factor clave en la gestión del estrés prolongado. Contar con una red de apoyo sólida, que incluya familiares, amigos y colegas, puede proporcionar recursos emocionales y prácticos que ayudan a mitigar los efectos del estrés. En situaciones de crisis, el apoyo social puede ofrecer consuelo, reducir la sensación de aislamiento y proporcionar perspectivas adicionales que faciliten la toma de decisiones. En el caso del joven piloto, aunque estaba solo en el avión, la comunicación constante con el controlador de tráfico aéreo representaba una forma de apoyo social. La presencia de una figura de autoridad que proporcionaba instrucciones claras y afirmaciones positivas contribuyó a reducir su sensación de aislamiento y a fortalecer su capacidad para manejar el estrés. Conclusión del capítulo: la mente humana y la adrenalina en situaciones de estrés prolongado. El estrés prolongado y la constante exposición a la adrenalina tienen un impacto profundo en la mente humana, afectando tanto la cognición como el comportamiento. Aunque estas respuestas hormonales son esenciales para enfrentar amenazas inmediatas, su exceso puede comprometer la capacidad de toma de decisiones y aumentar la probabilidad de errores. Sin embargo, la adaptabilidad del cerebro humano y la implementación de estrategias efectivas de manejo del estrés pueden mitigar estos efectos y mejorar la resiliencia ante situaciones de alta presión. El caso del joven piloto ilustra cómo, incluso en condiciones de estrés extremo y sin experiencia previa, la mente humana puede movilizar recursos internos para enfrentar desafíos significativos, comprender los mecanismos subyacentes a la respuesta al estrés y desarrollar habilidades para manejar la adrenalina. Son esenciales para mejorar la capacidad de respuesta en emergencias y reducir los riesgos asociados con el estrés prolongado. La próxima sección se enfocará en las lecciones psicológicas derivadas de este análisis y sus aplicaciones prácticas para profesionales de la salud mental, proporcionando herramientas y estrategias para ayudar a individuos a manejar el estrés y tomar decisiones efectivas en situaciones de crisis. Transición al siguiente capítulo. Habiendo analizado cómo el estrés prolongado y la adrenalina afectan la mente humana y la toma de decisiones, es fundamental extraer lecciones psicológicas valiosas que puedan ser aplicadas en otros contextos de alta presión. ¿Cómo pueden los profesionales de la salud mental utilizar este conocimiento para mejorar sus prácticas clínicas y apoyar a sus pacientes en situaciones de estrés extremo? En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones psicológicas derivadas del caso del joven piloto y sus aplicaciones prácticas en el ámbito de la salud mental. ¿Cómo los psicólogos pueden utilizar el conocimiento de crisis para mejorar la práctica clínica? El caso del joven piloto que asumió el control de un avión en una situación de emergencia extrema ofrece valiosas lecciones para los profesionales de la salud mental. Comprender los mecanismos psicológicos que permiten a individuos enfrentar y gestionar crisis puede mejorar significativamente la práctica clínica y la intervención en situaciones de alta presión. Uno de los principales aprendizajes es la importancia de desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas en pacientes que enfrentan situaciones de estrés extremo. Los psicólogos pueden utilizar este conocimiento para diseñar terapias que fortalezcan la resiliencia emocional y la capacidad de tomar decisiones racionales bajo presión. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual, TC, se pueden ser adaptadas para enfocarse en la gestión del estrés y la mejora de las habilidades de toma de decisiones en contextos de crisis. El caso destaca la relevancia de entender la interacción entre las emociones y los procesos cognitivos en momentos de alta tensión. Los profesionales de la salud mental
pueden beneficiarse de entrenamientos específicos que les permitan identificar y manejar las respuestas emocionales de sus pacientes en tiempo real. Esto incluye reconocer señales de bloqueo cognitivo y utilizar intervenciones que faciliten la restauración de la claridad mental y la capacidad de análisis. Preparación mental como diferenciador en situaciones de emergencia. La preparación mental es un componente esencial para enfrentar situaciones de emergencia de manera efectiva. Los profesionales de la salud mental pueden incorporar ejercicios de visualización y simulación en sus prácticas para preparar a sus pacientes para enfrentar crisis potenciales. La visualización positiva, donde el individuo imagina escenarios exitosos y practica la toma de decisiones en un entorno controlado, puede incrementar la confianza y reducir la ansiedad anticipatoria. Asimismo, la capacitación en mindfulness y técnicas de relajación puede mejorar la capacidad de los pacientes para mantener la calma y la concentración durante situaciones de alta presión. Estas técnicas ayudan a regular la respuesta fisiológica al estrés, disminuyendo los niveles de cortisol y adrenalina y permitiendo una mayor claridad en la toma de decisiones. Estrategias de intervención para reducir el impacto del estrés. Desarrollar estrategias de intervención que reduzcan el impacto del estrés es fundamental para los profesionales de la salud mental. Basándose en el caso del joven piloto, se pueden identificar varias técnicas que son efectivas para manejar el estrés y mejorar la toma de decisiones en momentos críticos. Entrenamiento en toma de decisiones bajo presión. Implementar ejercicios que simulen situaciones de alta presión puede ayudar a los individuos a practicar y perfeccionar sus habilidades de toma de decisiones rápidas y efectiva. Este tipo de entrenamiento puede incluir juegos de rol, simulaciones virtuales y escenarios hipotéticos que requieran respuestas inmediatas. Desarrollo de la autoconciencia. Fomentar la autoconciencia permite a los individuos reconocer sus propias respuestas al estrés y desarrollar estrategias personalizadas para manejarla. La práctica regular de la autoconciencia, a través de la meditación y la reflexión personal, puede mejorar significativamente la capacidad de un individuo para enfrentar situaciones estresantes. Fortalecimiento de la red de apoyo social. Las relaciones sociales sólidas proporcionan un recurso vital para la gestión del estrés. Los profesionales de la salud mental pueden trabajar con sus pacientes para fortalecer sus redes de apoyo, fomentando la comunicación abierta y la colaboración con amigos, familiares y colegas. Implementación de técnicas de reestructuración cognitiva. Ayudar a los pacientes a reestructurar pensamientos negativos y distorsionados puede reducir la ansiedad y mejorar la capacidad de enfrentar situaciones de estrés. Las técnicas de reestructuración cognitiva permiten a los individuos reemplazar pensamientos irracionales con creencias más realistas y constructivas. La relevancia del autocontrol y el entrenamiento previo. El autocontrol es una habilidad crucial para manejar el estrés y tomar decisiones acertadas en situaciones de emergencia. Los profesionales de la salud mental pueden enfatizar la importancia del autocontrol en sus terapias, enseñando a los pacientes a regular sus emociones y comportamientos incluso en momentos de alta tensión. El entrenamiento previo también juega un papel significativo en la preparación para situaciones de emergencia. A través de la práctica regular y el desarrollo de habilidades específicas, los individuos pueden aumentar su capacidad para responder de manera efectiva cuando enfrentan crisis reales. Esto incluye la práctica de técnicas de respiración, el establecimiento de rutinas de autocuidado y la participación en actividades que fomenten la resiliencia emocional. Aplicación de estas estrategias en otros contextos de alta presión. Las lecciones derivadas del caso del joven piloto no solo son aplicables en contextos de emergencias aéreas, sino también en una variedad de situaciones de alta presión en la vida cotidiana y profesional. Por ejemplo, entornos laborales, en profesiones que requieren la toma de decisiones rápidas, como la medicina, la abogacía y la gestión de crisis empresariales. Las estrategias de afrontamiento y las técnicas de manejo del estrés pueden mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de errores. Deportes de alto rendimiento. Los atletas que participan en competiciones de alto nivel pueden beneficiarse de técnicas de visualización y manejo del estrés para optimizar su rendimiento
y mantener la concentración durante eventos cruciales. Educación. Los estudiantes pueden utilizar estrategias de manejo del estrés para enfrentar exámenes y presentaciones, mejorando su capacidad para rendir al máximo de sus capacidades académicas. Vida personal. En situaciones personales de crisis, como la pérdida de un ser querido o problemas de salud, las habilidades de resiliencia y manejo del estrés pueden ayudar a las personas a navegar por momentos difíciles con mayor eficacia y estabilidad emocional. La importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Otro aspecto clave es la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en situaciones de emergencia. Los profesionales de la salud mental pueden fomentar habilidades de colaboración en sus pacientes, ayudándoles a reconocer el valor de trabajar en conjunto y a confiar en las capacidades de los demás. El trabajo en equipo no solo distribuye la carga emocional y cognitiva, sino que también permite una mayor creatividad y eficiencia en la resolución de problemas. En el caso del joven piloto, aunque estaba solo físicamente en el avión, la comunicación constante con el controlador de tráfico aéreo representaba una forma de colaboración. Esta interacción ejemplifica cómo la colaboración y el apoyo externo pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta en situaciones de crisis. Integración de tecnologías en la práctica clínica. La tecnología también puede ser una herramienta poderosa para aplicar las lecciones psicológicas derivadas de este caso. Herramientas como aplicaciones de meditación, plataformas de teleterapia y simuladores de crisis pueden complementar las intervenciones tradicionales, proporcionando a los pacientes recursos adicionales para manejar el estrés y mejorar sus habilidades de toma de decisiones. Por ejemplo, simuladores de realidad virtual pueden recrear escenarios de alta presión, permitiendo a los individuos practicar la toma de decisiones en un entorno seguro y controlado. Estas tecnologías no solo aumentan la efectividad de los entrenamientos, sino que también pueden hacer que las terapias sean más accesibles y personalizadas. Desarrollo de programas de capacitación para profesionales de la salud mental para maximizar la aplicación de estas lecciones. Es esencial desarrollar programas de capacitación específicos para profesionales de la salud mental. Estos programas deben incluir entrenamiento en manejo del estrés y resiliencia, cursos y talleres que enseñen técnicas avanzadas de manejo del estrés y estrategias para fortalecer la resiliencia emocional en pacientes, simulaciones de crisis y role-playing, actividades que permitan a los profesionales practicar intervenciones en situaciones de alta presión, mejorando su capacidad para responder de manera efectiva y empática. Actualización en neurociencia y psicología de emergencias, formación continua sobre los últimos avances en neurociencia y psicología aplicada a la gestión de crisis, asegurando que los profesionales estén al día con las mejores prácticas y teorías actuales. Fomento del autocuidado y la gestión del estrés profesional en iniciativas que promuevan el autocuidado entre los profesionales de la salud mental, reduciendo el riesgo de burnout y asegurando que puedan mantener su propia salud emocional mientras ayudan a otros. Conclusión del capítulo: integrando las lecciones psicológicas en la práctica clínica. El análisis del caso del joven piloto proporciona una rica fuente de lecciones psicológicas que pueden ser aplicadas de manera práctica por los profesionales de la salud mental. Desde el desarrollo de estrategias de afrontamiento efectivas hasta la importancia de la comunicación y la colaboración. Estas lecciones ofrecen una guía integral para mejorar la intervención y el apoyo a individuos en situaciones de alta presión. Al incorporar estos conocimientos en la práctica clínica, los psicólogos y otros profesionales de la salud mental pueden fortalecer su capacidad para ayudar a sus pacientes a enfrentar y superar crisis de manera más efectiva. Además, la integración de tecnologías avanzadas y la creación de programas de capacitación específicos asegurarán que estos profesionales estén equipados con las herramientas necesarias para manejar las complejidades de la psicología de emergencia. Las lecciones aprendidas no solo enriquecen la práctica clínica, sino que también contribuyen al desarrollo de individuos más resilientes y capaces de enfrentar desafíos extremos con confianza y eficacia. En el próximo capítulo, profundizaremos en el papel de las comunicaciones en emergencias aéreas y cómo la coordinación puede salvar vidas, expandiendo aún más nuestro entendimiento de la psicología humana
en situaciones críticas, habiendo explorado cómo las lecciones psicológicas derivadas del caso del joven piloto pueden ser aplicadas en la práctica clínica y en otros contextos de alta presión. Es esencial ahora enfocarnos en el papel de las comunicaciones en emergencias aéreas. ¿Cómo influye la coordinación y la comunicación efectiva en la gestión de crisis y en la salvación de vida? En el próximo capítulo, analizaremos detalladamente el impacto de las comunicaciones en situaciones de emergencia y cómo pueden optimizarse para mejorar la respuesta ante crisis aéreas y otras emergencias críticas. A lo largo de este análisis, hemos explorado en profundidad cómo la psicología humana se manifiesta en situaciones de emergencia extrema. Utilizando el caso del joven piloto de 12 años como eje central, hemos desglosado las reacciones fisiológicas y cognitivas al estrés, el impacto del miedo y la ansiedad, los modelos de toma de decisiones bajo presión y la importancia de la comunicación efectiva en la gestión de crisis. Cada uno de estos aspectos nos ha proporcionado una visión más clara de cómo el cerebro humano responde y se adapta en momentos críticos. Reflexiones finales sobre la respuesta humana en emergencias. El caso del joven piloto es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación y resiliencia del ser humano. A pesar de la falta de experiencia y del inmenso estrés, el niño fue capaz de mantener la calma, seguir instrucciones precisas y ejecutar las acciones necesarias para salvar vidas. Esta historia nos recuerda que, en situaciones de crisis, el cerebro humano puede movilizar recursos internos sorprendentes, permitiendo a individuos superar obstáculos que, en circunstancias normales, parecerían insuperables. Este análisis ha subrayado la importancia de la preparación mental y el entrenamiento en la mejora de la respuesta ante emergencias. La combinación de estrategias de afrontamiento, técnicas de manejo del estrés y una comunicación clara y efectiva puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en situaciones de alta presión. Desafíos y oportunidades para profesionales de la salud mental. Para los profesionales de la salud mental, comprender las dinámicas psicológicas que subyacen a la toma de decisiones en situaciones de emergencia es crucial. Este conocimiento no solo enriquece la práctica clínica, sino que también ofrece herramientas valiosas para apoyar a individuos que enfrentan crisis personales y profesionales. Algunos de los desafíos y oportunidades identificados incluyen el desarrollo de programas de entrenamiento específicos en crear programas que integren simulaciones de crisis y técnicas de manejo del estrés, puede preparar mejor a los pacientes para enfrentar situaciones de alta presión. Fomento de la resiliencia emocional al implementar intervenciones que fortalezcan la resiliencia emocional y la autoconfianza puede mejorar significativamente la capacidad de los individuos para gestionar el estrés y tomar decisiones efectivas en momentos críticos. Mejora de la comunicación terapéutica al desarrollar habilidades de comunicación que permitan a los profesionales de la salud mental ofrecer orientación clara y apoyo emocional durante sesiones de terapia, especialmente cuando los pacientes enfrentan situaciones de alta tensión. Integración de tecnología en la práctica clínica, utilizar herramientas tecnológicas, como aplicaciones de meditación y plataformas de teleterapia, puede complementar las intervenciones tradicionales y ofrecer recursos adicionales para la gestión del estrés. Aplicaciones futuras y recomendaciones mirando hacia el futuro. Es esencial continuar investigando y desarrollando estrategias que mejoren la capacidad humana para enfrentar emergencias. Algunas recomendaciones clave incluyen promover la educación continua en psicología de emergencias, fomentar la formación continua para profesionales de la salud mental en áreas relacionadas con la psicología de emergencias y la toma de decisiones. Fomentar la colaboración interdisciplinaria en establecer colaboraciones entre psicólogos, médicos, entrenadores de resiliencia y otros profesionales para desarrollar enfoques integrales que aborden múltiples aspectos de la respuesta humana al estrés. Investigar más casos de estudio, ampliar el análisis a otros casos similares para identificar patrones comunes y desarrollar modelos predictivos que puedan aplicarse en diversas situaciones de emergencia. Desarrollar recursos educativos para el público general, crear materiales educativos que enseñen técnicas básicas de manejo del estrés y toma de decisiones efectivas a la población en general.
aumentando así la resiliencia colectiva ante crisis. Reflexión final: el estudio de cómo un joven de 12 años asumió el control de un avión en una situación de emergencia nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y la capacidad de adaptación bajo presión. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la mente humana posee una increíble fortaleza y capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Al aplicar estas lecciones en la práctica clínica y en nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestra capacidad para enfrentar crisis de manera más efectiva, protegiendo vidas y fomentando una mayor resiliencia colectiva. Concluyendo nuestras reflexiones finales sobre la psicología de las emergencias aéreas y la increíble capacidad de adaptación humana, es hora de invitar a la acción y fomentar el compromiso continuo con estos aprendizajes. En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo los espectadores pueden interactuar con este contenido, compartir sus propias experiencias y contribuir a una comunidad más resiliente y preparada para enfrentar crisis. A lo largo de este análisis, hemos desentrañado las complejidades de la psicología humana en situaciones de emergencia, centrándonos en el extraordinario caso de un joven de 12 años que asumió el control de un avión en pleno vuelo. Este caso no solo nos ha permitido explorar las respuestas fisiológicas y cognitivas al estrés extremo, sino que también nos ha brindado valiosas lecciones sobre la resiliencia, la comunicación efectiva y la toma de decisiones bajo presión. Ahora, queremos invitarte a ser parte de esta conversación continua sobre la psicología de las emergencias y el comportamiento humano en situaciones críticas. Tu participación es fundamental para enriquecer este diálogo y fomentar una comunidad más resiliente y preparada para enfrentar crisis. Involúcrate y comparte tus reflexiones. Te animamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más contenidos sobre psicología y comportamiento humano. Comparte tus propias experiencias y reflexiones sobre cómo manejas el estrés y la presión en momentos críticos. ¿Has enfrentado alguna situación en la que tu capacidad para mantener la calma haya sido puesta a prueba? ¿Qué estrategias utilizaste para superar el desafío? Comparte y expande la conversación. No dudes en compartir este video con amigos, colegas y familiares que puedan beneficiarse de este análisis. Al difundir estas lecciones, contribuimos colectivamente a una mayor comprensión y preparación para enfrentar emergencias, tanto personales como profesionales. Conclusión final: la historia del joven piloto es un testimonio inspirador de la capacidad humana para adaptarse y superar obstáculos en los momentos más desafiantes. Al comprender y aplicar las lecciones extraídas de este caso, podemos mejorar nuestra propia resiliencia y apoyar a otros en sus momentos de crisis. Juntos, podemos construir una comunidad más fuerte y preparada para enfrentar cualquier adversidad que se presente. Con esta última reflexión, cerramos nuestro análisis sobre la psicología de las emergencias aéreas y la impresionante capacidad de adaptación humana. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y esperamos que las lecciones compartidas te sean de gran utilidad en tu vida diaria y profesional. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado su tiempo a ver este video sobre la psicología de una emergencia aérea en decisiones críticas en momentos de desespero. Su interés y compromiso con temas tan relevantes y profundos son fundamentales para fomentar una comprensión más amplia de cómo la mente humana responde en situaciones extremas. Esperamos que el contenido presentado haya sido informativo y enriquecedor, proporcionándoles valiosas perspectivas sobre la resiliencia, la toma de decisiones bajo presión y la importancia de la comunicación efectiva en momentos de crisis. Nuestro objetivo es ofrecer análisis detallados y basados en evidencia que contribuyan al desarrollo personal y profesional de nuestra audiencia. Si encontraron este video útil, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos relacionados con la psicología y el comportamiento humano. Den a like si les ha gustado y compartan este video con colegas, amigos o familiares que puedan beneficiarse de esta información. Además, nos encantaría conocer sus opiniones y experiencias, por lo que les animamos a dejar sus comentarios a continuación. Gracias nuevamente por su apoyo continuo.
Juntos, podemos construir una comunidad más informada y preparada para enfrentar cualquier desafío que se presente.